tal amigos? Bienvenidos a su canal TechMex, el confort del ingeniero. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso de base de datos para beginners en lo que es MySQL, SQL, SQL Server, SQLite o cualquier lenguaje de programación implemente las sentencias SQL. Antes de continuar voy a abrir un pequeño paréntesis y es simplemente para recordarte que es muy importante que tú te suscribas al canal, le des like, actives la campana de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo suba un nuevo video, comentes y compartas con todos tus conocidos. De esta manera tú me vas a estar apoyando y motivando a que yo traiga este contenido de manera constante, dado que yo no soy patrocinado por ninguna institución, por lo que a veces se me complica traerlo de manera continua si no veo una retribución por parte del público. Aparte de que ustedes ganan algo de conocimiento en los lenguajes de programación que yo manejo, y yo gano un poco más de público al estar trayendo este contenido y hacemos una dinámica muy interesante. Dicho lo siguiente, vamos a continuar con nuestro curso de base de datos y hoy vamos a ver lo que son los operadores join. Recuerden que un join únicamente sirve para combinar los datos de dos tablas. Donde nosotros usamos el operador join es para combinar precisamente lo que son las celdas o filas de dos tablas o más tablas. Obviamente esto se hace basado en la relación que existe entre cada columna de dichas tablas. Hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de operadores join. Tenemos los inner join y los outer join. Recuerden que el outer join se divide en tres diferentes, que es el left outer join, el right outer join y por supuesto el full outer join. Vamos a abrir lo que es nuestra base de datos que estuvimos trabajando en el curso pasado. Recuerden que era una tienda de gaming y pues vamos a seguir trabajando en ella para entender de manera más completa cómo funcionan lo que es los operadores join. Vamos a implementar primero que nada un inner join, y recuerden que un inner join simplemente lo que hace es juntar o relacionar los resultados de dos tablas y nos va a mostrar únicamente el resultado enviado de la relación de estas tablas a criterio especial en un query. Un inner join únicamente retorna el resultado de esas celdas que están relacionadas. Vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a insertar lo que sería nuestro primer inner join. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ponerle un select asterisco from. Vamos a poner el nombre de la tabla que vamos a relacionar, en este caso consola. Vamos a ponerle un alias que se hace mayúscula. Posteriormente le vamos a poner inner join la segunda tabla, que va a ser videojuego, con un alias v mayúscula, y le vamos a decir on c.idc igual a v.idc punto y coma. Ok, aquí me está marcando un error. Vamos a ver, aquí me faltó una e. Enter y listo. Es importante que siempre revisen que esté bien escrito todo, o de lo contrario les va a mostrar un error. Perfecto, ya está mi inner join, pero no es la única manera de hacerlo. Podemos hacerlo de muchas maneras. Por ejemplo, vamos a ponerle select asterisco from y lo vamos a marcar consola punto asterisco coma videojuego. Ok, aquí estoy seleccionando otra base de datos que no es, pero rápido lo solucionamos, de eso no hay problema. Nos ponemos use gaming. Perfecto. Efectivamente la otra base de datos que tengo la estaba utilizando para pruebas antes de preparar el curso, pero como vieron funciona correctamente. No utilizo esa base de datos porque tengo bien poquitos datos insertados y yo quiero que se vea pues bien, que se vea perfectamente cómo funciona un inner join. Precisamente por eso estoy implementando la otra base de datos que implementé en el curso pasado, porque ahí sí insertamos
de mínimo 4 datos para que se vea pues mejor la relación. Continuamos. Vamos a ponerle select asterisco from, y ahora sí vamos a poner las tablas que vamos a seleccionar. Perdón, aquí nada más es select. Recuerden que debe de estar bien escrito. Select. Vamos a ponerle consola punto asterisco coma videojuego punto asterisco, y ahora sí le ponemos el from. Vamos a ponerle consola coma videojuego. Perfecto, y le vamos a decir donde consola punto idc igual a videojuego punto idc punto y coma y enter. Perfecto, ya está funcionando de manera correcta mi inner join. Esta es otra manera de hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo arriba, pero de una manera totalmente diferente. Vamos a hacerlo nuevamente, pero ahora de otra manera. Vamos a ponerle un select asterisco from. Vamos a poner el nombre de la tabla, en este caso va a ser consola. Vamos a ponerle inner join. Vamos a poner la segunda tabla, que es videojuego, y aquí le vamos a decir donde consola.idc es igual a videojuego.idc.com y enter. Perfectamente, está funcionando de manera correcta. Estamos haciendo exactamente lo mismo, pero de 3 maneras meramente diferentes. Recuerden que siempre se puede hacer la misma sentencia, pero de una manera totalmente diferente, pero que a fin y a cabo nos lleve al mismo resultado. Es importante siempre tener en cuenta mínimo 3 maneras de hacer lo mismo, pero de otra alternativa. ¿Por qué? Porque aunque estamos implementando sentencias SQL, no es lo mismo MySQL que SQL. Más adelante vamos a ver por qué les estoy diciendo que no es exactamente lo mismo. Y pues obviamente no es lo mismo. Implementan las mismas sentencias, pero son lenguajes completamente diferentes. Perfecto. Ahora vamos a ver qué es lo que es un order join. Recuerden que el order join existen 3 diferentes tipos, y en este caso vamos a ver lo que es un left order join. El left order join lo único que va a hacer es relacionarlos o juntar los resultados de 2 tablas y mostrar todas las celdas del lado izquierdo de la tabla, y va a combinar obviamente la información con las celdas del lado derecho, donde va a mostrarnos de manera de criterio específico un query. Vamos a implementar nuestro primer left order join de manera práctica para entender cómo funciona, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hay que tener en cuenta cómo está estructurada nuestra base de datos. Por eso es importante que vayan a ver primero el curso de la maquetación y estructuración de una base de datos, para que puedan entender cómo está estructurada nuestra base de datos, para posteriormente implementar nuestros order join y inner join. Perfecto, dicho lo siguiente, ahora vamos a hacer lo que es nuestro left order join, pero sobre la tabla Game Pass y consola. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ponerle un select asterisco from, y vamos a escribir Game Pass. Vamos a ponerle un alias G, y vamos a ponerle un left order join, y en esta ocasión va a ser sobre la tabla consola con un alias C mayúscula, y vamos a decirle lo siguiente: sobre c.idc igual a acá es G igual a c.idc y enter. Perfecto, de esta manera únicamente lo que debe de hacer es mostrarme la relación entre la tabla Game Pass y consola, pero del lado izquierdo, y efectivamente me está mostrando únicamente del lado izquierdo. Me está mandando a traer lo que es el foreign key EDC en lo que es la tabla Game Pass, y precisamente me está mostrando el identificador único que tenemos para el Game Pass. Tenemos el de Game Pass
Xbox y el de PlayStation. Perfecto. Y como vemos, tenemos el precio del Xbox Gold de 899, que tiene una descripción, es decir que es de juegos de Xbox, y me lo va a estar relacionando con qué consolas funciona. Obviamente funciona con lo que es la Xbox Series X de la marca Microsoft y de 9ª generación. Perfecto, está funcionando de manera correcta. Ahora hay que hacer lo que es un right join, que es precisamente casi lo mismo que el left join, pero a la inversa. Es decir, que en lugar de que me muestre la relación del lado izquierdo, me va a mostrar la relación del lado derecho, y obviamente me va a hacer la relación con las tablas que tengamos del lado izquierdo. Vamos a hacer un right join para entender cómo funciona. Vamos a ponerle select asterisco from y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner el nombre de la tabla. En este caso va a ser, vamos a relacionar la tabla videojuego y Game Pass, por lo que vamos a poner videojuego con un alias v. Vamos a poner right order join y vamos a poner la tabla que sería Game Pass con un alias g, y le vamos a decir sobre v, donde va a ser igual a idb, donde g es igual a lo que sería .idb, punto y coma y enter. Perfecto, de esta manera ya me está mostrando lo que es la relación de un order right join, es decir, me va a mostrar la relación únicamente del lado derecho, y efectivamente me está mostrando lo que tenemos en lo que es el nombre del videojuego, su categoría, el precio y su descripción, y posteriormente nos va a estar haciendo la relación de sobre qué consola funciona este videojuego. Por ejemplo, tenemos el Halo Infinite categoría AAA de un precio de 2.599, su descripción que es un juego shooter RPG multijugador online y que únicamente funciona en el Xbox Gold, que es el Game Pass, y que tiene un precio el Game Pass de 899 pesos. Perfecto. Hasta este punto ya vimos tres maneras de hacer un inner join y cómo se haría un right join, left join. Al principio les comenté que es importante tener en cuenta cómo resolver una sentencia de diferentes maneras que nos lleva al mismo resultado. Y aquí viene precisamente el por qué es importante hacerlo. A la hora de implementar un fold order join en lo que es MySQL no se podría. ¿Por qué? Porque en MySQL no existe como tal el full join. Sin embargo, sí podemos hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente emulando lo que es el full order join. El full order join únicamente existe en las sentencias nativas y originales de SQL Server, pero en MySQL no existe. Entonces lo único que podemos hacer es emularlo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner un select asterisco from consola con un alias a. Vamos a decirle que me haga la relación left join videojuego con el alias b sobre el alias a, donde va a traer el campo .idc, y posteriormente vamos a poner la unión all, que es lo que tenemos aquí, es decir, que me una todos los campos, y vamos a hacer otro order join, y en este caso sería para el select asterisco from consola a right join, es decir, vamos a tener un left join y un right join. Vamos a poner exactamente lo mismo y al final le vamos a decir donde a.idc es nulo, punto y coma y enter. Y voilà, ya tenemos lo que es precisamente nuestro full order join emulado. Reitero, en MySQL no existe como tal el full order join, pero sí lo podemos emular, que viene bastante bien, la verdad. Y bueno, pues hasta este punto ya les enseñé tres maneras diferentes de implementar un inner join, cómo implementar su left order join
RAID Array Join y cómo emular en MySQL lo que sería un Full Array Join. Hasta este punto, con los 5 cursos y con este puntualmente 6 cursos completos de MySQL, ustedes ya deberían de tener un nivel intermedio avanzado. Es decir, que ahorita ustedes, estudiando completamente todo lo que yo ya les he brindado de manera teórica y práctica, ya podrían aplicar un examen de MySQL o SQL para una certificación. Yo estoy 100% seguro que van a obtener las mejores calificaciones y obviamente van a tener su certificado. Obviamente cabe mencionar que esto va a depender de las full skills de cada persona, ¿verdad? Porque hasta este punto yo ya los debería de considerar unos DBAs, porque ya les enseñé cómo maquetar una base de datos, cómo estructurar una base de datos, cómo hacer consultas, cómo hacer ahorita ya los inner join, para qué sirven y cómo se implementan, cómo eliminar una base de datos, cómo respaldar una base de datos, cómo checar la integridad de una base de datos. También estamos viendo cómo migrar una base de datos. Todo eso ya lo vimos en los 6 cursos que hemos tenido aquí dentro de TechMex. Y pues hasta este punto ustedes ya están en un nivel intermedio avanzado, si no es que el avanzado. Recuerden que un DBA no solo maneja lo que es el gestionamiento de una base de datos, sino la documentación. Es muy importante la documentación de las bases de datos. Debes de tener un nivel intermedio conversacional de inglés. Debe de saberse de todos los comandos que existen dentro de MySQL, SQL. Debe de saber manejar diferentes gestores de base de datos. Ahorita estamos implementando MariaDB, pero existen otros. Está el gestor de base de datos nativo que trae MySQL. Obviamente recuerden que nosotros estamos implementando la paquetería SAM de manera práctica, pero pueden instalarse directamente únicamente la paquetería de MySQL. A mí me gusta trabajar con SAM porque me implementa lo que es el PHPMyAdmin, y ya recuerden que PHPMyAdmin sirve para implementar servidores de manera local, pero incluso también trae lo que es un gestor de base de datos de manera gráfica, pero lo trae un gestor de base de datos que es el PHPMyAdmin, y muy intuitivo, la verdad. Sirve bastante, es funcional, pero a mí personalmente nunca me ha gustado trabajar con las interfaces gráficas y prefiero trabajar en comandos. Yo les recomiendo que se adentren a trabajar únicamente en comandos, porque en Windows es muy fácil tener una interfaz gráfica, pero en Linux no. La mayor parte de las empresas trabajan con Linux precisamente para evitarse la paga de licencias, por lo que si tú llegas únicamente trabajando con interfaces gráficas, te van a poner a trabajar lo más probable en una terminal y se te va a complicar demasiado. Bueno, dicho lo siguiente, pues yo creo que sería todo por este curso. Hasta este punto yo ya lo daría por terminado en lo que es MySQL. En posteriores cursos empezaremos con lo que es Postgres y Oracle, que son otros gestores de bases de datos muy diferentes, pero muy buenos, la verdad. No sé qué más decir, sería todo por el momento, me despido. Si existe alguna duda o comentario, me la pueden dejar en la caja de comentarios y yo les responderé a la brevedad. Me despido, no sin antes recordarles que por favor se suscriban, comenten, le den like, activen la campana de notificaciones, compartan con todos sus conocidos y así hacemos una retribución al canal. Hasta la próxima.